Buenas tardes. Vamos a continuar con el programa y voy a hablarles de estrategias de control de frecuencia, repasar lo que es una terapia farmacológica optimizada y posteriormente la estrategia de ablación del nodo. Y esto es cuando lo anterior que hemos ido viendo en secuencia en el programa no nos ha dado resultado y todavía el paciente está asintomático y con fibrilación. Entonces, un poco retomar lo que se incluyó como estrategia CARE en las guías, en las últimas guías 2024, las que son de multisociedad, ¿verdad? Donde se habla de intervención importante, oportuna, de comorbilidades, ¿verdad? Toda la parte de intervención no farmacológica de factores de riesgo, prevención de accidente cerebrovascular y embolias, ¿verdad? Sistémica, sistema nervioso central, reducir síntomas mediante estrategia de control de frecuencia en este caso, ¿verdad? Y evaluación periódica, lo cual incluye forzosamente que el paciente, que en este caso ya va a estar sintomático y en falla cardíaca, esté también incluido en alguna clínica de seguimiento de falla cardíaca y multidisciplinaria. Entonces, ¿qué es lo que se llama o lo que se hace alusión en las guías como una terapia farmacológica optimizada? Es básicamente el paciente que tiene todos los factores de riesgo bajo una intervención farmacológica o no farmacológica. Entonces, es el paciente con fibrilación atrial que tiene su hipertensión en un rango de tratamiento adecuado, que tiene los fármacos de última línea para manejo de falla cardíaca, que en este caso el paciente está con falla cardíaca fracción de eyección preservada o reducida y debe en este caso tener los inhibidores de SGLT2, lo que es sacubitril o valsartán dentro del esquema de medicación. El paciente que tiene si en caso de que sea diabético, tratado con terapia de última línea, paciente que esté en estrategias de control de peso, paciente que si tiene apnea del sueño concomitante ya esté con terapia, ¿verdad? Específicamente sea eh, dispositivos de tracción mandibular, pacientes que requieran incluso ¿cómo se llama? Apnea el CPAP o el BiPAP ya titulado y funcional y en seguimiento, que esté en terapia física y que tenga intervención en cesación de tabaco y cesación de consumo de licor. Entonces, patologías que específicamente ya tienen incluso parámetros o parametrizado lo que debemos buscar, ¿verdad? Se ha ido organizando, hablamos de pérdidas de peso, pues un paciente que está en falla cardíaca con fibrilación, no sé si será candidato en ese momento, habría que individualizar el caso para una cirugía bariátrica. Tratamiento de apnea del sueño es muy importante. En las guías, pues está bastante esquematizado lo que es cada fármaco que podemos utilizar en fibrilación persistente. Tenemos las opciones de medicación combinada, ¿verdad? Tanto betabloqueadores con otros antiarrítmicos. Pero vamos a hacer énfasis en qué pasa si esto sigue fallando, ¿verdad? Porque esperaríamos que si llegamos a este punto, el paciente ya pasó, tendríamos dos escenarios. Aquel en el que el paciente ya pasó por una ablación, ya se hizo un redo, se hizo un segundo redo, un tercer redo, un cuarto redo y el paciente sigue fibrilando. O el paciente que ya llegó tardíamente y que ya por razones anatómicas, estructurales, razones de evolución, el grado de avance de su cardiopatía, alta carga fibrótica en resonancia magnética, megaurículas, enfermedades valvulares asociadas, dilatación del ventrículo izquierdo, etcétera, ya no es tampoco candidato de entrada a considerar una ablación, ni ablación percutánea, ni ablación quirúrgica. Entonces, ya se medicó el paciente, sigue con frecuencia cardíaca rápida, sigue en falla cardíaca. Bueno, ¿qué más le podemos ofrecer a este paciente? O sea, más allá de la parte farmacológica, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo definimos que un paciente no se le va a realizar la ablación? Cuando el grupo multidisciplinario considera que el paciente es de muy bajo riesgo, que está en un estadio de vida en el que ya no es viable ofrecerle la fracción, en el que el paciente no acepta la intervención, ¿verdad? El paciente también puede decir, no, yo no quiero someterme a ese procedimiento, me da temor o simplemente no está en mis capacidades económicas o mi aseguradora no lo cubre, o sea, la razón que sea, pero el paciente no tiene la capacidad ni de aceptarlo ni de realizarlo.
Y a final de cuentas, ¿verdad? Estas son de las decisiones más difíciles en medicina, sobre todo cuando estamos acostumbrados a ofrecer alguna intervención con una intención clara de mejoría, que a veces también la decisión puede ser no realizarla y el paciente no asume pues, los riesgos. Entonces, optimizando la medicación, siempre recordar las 3 fases de la medicación de la fibrilación, que es fase 1, prevenir un accidente cerebrovascular con la instauración de la terapia farmacológica de anticoagulación que se ajuste al paciente, considerando no solo la cardiopatía asociada como desencadenante, sino si, digamos, o si es candidato a un DOAC y cuál de los DOAC se ajusta más al paciente. Recordemos que ahora también consideramos función renal, riesgo de sangrado, facilidad de toma del medicamento. Podemos darle seguimiento con mediciones de inhibición del factor 10A para ver cuál es el DOAC que se ajusta más al paciente. Segundo, control de frecuencia en este caso. Lo ideal es llevar al punto donde la frecuencia cardíaca no sea percibida y el paciente mejore su disnea y mejore índices. De una manera muy, ¿verdad?, promediada y extrapolando estudios, o sea, haciendo subanálisis de otros estudios, se ha llegado a más o menos parametrizar el valor de 75-80 latidos como el punto objetivo en estrategias de control de frecuencia. Pero dependiendo de los años de evolución que la fibrilación tenga, recordemos que también la respuesta ventricular va entrando en deterioro con el tiempo y se exacerba con medicaciones muy agresivas de control de frecuencia, por lo que los pacientes más adelante pueden comenzar a tener pausas sintomáticas y después de manera farmacoinducida vamos a terminar indicando un dispositivo de estimulación para poder seguirlo medicando, entonces entramos en contradicciones. Definitivamente piedra angular son los betabloqueadores. Segunda línea vienen canales de calcio. No todos los pacientes y dependiendo de la fracción de eyección pueden tolerar esto. Digoxina es un medicamento que utilizamos para tener un freno en pacientes que no responden adecuadamente solo al betabloqueador, pero tenemos que tener cautela con la función renal del paciente. Y después tenemos otros fármacos que el enfoque es más mantener estrategia de ritmo, pero que parcialmente podrían darnos un control de frecuencia. Simplemente para que recordemos la clasificación farmacológica de los antiarrítmicos según la clasificación y subclasificación, y que en la última clasificación se pone como clase 5, ¿verdad? Canales mecanosensibles, clase 6, bloqueadores de conexinas y clase 7, terapias adyacentes, ¿verdad? Que concomitantemente se ve que tienen algún efecto asociado con los antiarrítmicos y mejoran la respuesta directamente. Entonces, ¿cuál es el punto final de esto? Pacientes con falla cardíaca, se determinó que la frecuencia siempre debe estar entre 70 y 80. Ese es el punto objetivo de frecuencia media al que debemos llegar con fármacos. En reposo, idealmente 70, porque eso es lo que mejora un poco la diástole en pacientes con falla cardíaca. Y en Holter, digamos, ya si hacemos una medición de 24 horas, nunca arriba de 110 si no estamos fuera de lo que es el objetivo de terapia de frecuencia cardíaca. La parte de medicación optimizada como punto 3, ¿verdad? Que esto no es directamente control del ritmo, ya lo mencionamos en las guías. ¿Y qué pasa si no logramos a dosis tope o no podemos titular ya por un tema de presión arterial, hipotensión sintomática, frecuencia de pausas? Le damos el betabloqueador, le damos la digoxina, el paciente mejora síntomas, pero comienza con pausas sintomáticas. Bueno, entonces, ¿cuál sería el último recurso? El último recurso sería la ablación del nodo AB. Y es realmente el último recurso porque después de esto no vamos a poder ofrecerle ninguna otra terapia al paciente, salvo que sea un paciente muy joven y que se pueda derivar eventualmente a un trasplante cardíaco si es que es candidato a eso. Entonces, indicaciones: fibrilación auricular sintomática a pesar de todas las estrategias que hemos discutido el día de hoy. 2, falla cardíaca refractaria que a pesar de
toda la instauración de la terapia farmacológica óptima, ablaciones, intervenciones, no lo hemos logrado sacar de falla. En este caso, bueno, que tenga intolerancia a los fármacos y que a pesar de los tratamientos anteriores siga con frecuencia rápida y recurrencias después de las ablaciones. Eso está consignado en las guías, ¿verdad? Y básicamente hace alusión a que se puede ablacionar como última frecuencia, no contraindica la continuación de fármacos, y hay estudios no tan recientes, ¿verdad?, que lo mencionan porque realmente con todo el auge y el crecimiento de la intervención que hemos tenido, es algo que antes era muy frecuente, digo antes, pensemos 10, 15 años atrás, pero con la optimización de las terapias de ablación, con los cambios en la tecnología, el mapeo tridimensional, la mejora franca en los resultados de los procedimientos de ablación, hemos caído en desuso. O sea, realmente es infrecuente que se nos pase una solicitud de considerar una ablación del nodo hoy en día, y podría mencionarles que en lo que va de este año, si acaso nosotros habremos realizado unas 3 en nuestro centro, de pacientes realmente dos que ya estaban muy evolucionados y otro que ya era un paciente con una enfermedad infiltrativa que no responden adecuadamente a la ablación. Incluso se le hicieron 2 procedimientos y ya el grupo multidisciplinario decidió pues proceder con eso. Teníamos el estudio CAN-AF, ¿verdad?, que es básicamente proceder con ablación del nodo y una resincronización. En este caso, el endpoint primario era mejoría de lo que es mortalidad, y efectivamente se ve una mejoría con respecto a esto después de 24 meses. No podemos omitir que es el grupo de pacientes más enfermo y la separación de curvas no va a ser tan radical como tempranamente lo vemos en otros grupos de pacientes, pero sí hay una mejoría importante. En este caso eran pacientes que fueron derivados a falla cardíaca. Posteriormente hay otro metaanálisis que se hace, al que se le hace alusión. Esto fue publicado hace 3 años, donde en pacientes, ¿verdad?, refractarios, efectivamente se les hace el procedimiento de ablación, solo que aquí ya se comienza a hablar un poco de estimulación de His. Eso fue hace unos 4 años cuando se hizo esta intervención, y también hubo una mejoría importante. Esta otra publicación, ¿verdad?, que también hablaba de la época de His, hablaba de tres opciones, que era como opción 1, resincronizar al paciente; como opción 2, ofrecerle una estimulación fisiológica, en ese momento se hablaba de His; y como opción 3, si no es viable ninguna de las anteriores, pues poner un dispositivo de estimulación convencional. También hubo mejoría importante de los síntomas. Recordemos que en este punto del paciente que ya es refractario, van a mejorar los síntomas del paciente. Puede haber menos comorbilidades, pero no necesariamente vamos a tener un impacto positivo en lo que es mortalidad del paciente, porque el paciente ya está en un estadio bastante avanzado. Entonces, si nos toca llegar a considerar la opción de hacer una ablación del nodo, hay múltiples estrategias para hacerlo. Hay grupos que primero hacen el implante del dispositivo, y en este caso lo primero que vamos a intentar es una colocación de un dispositivo de estimulación fisiológica, o sea, una estimulación de rama izquierda. Si no logramos obtener una estimulación de rama izquierda satisfactoria, pues se pone un resincronizador, y es a elección del operador si quiere colocar el cable atrial o simplemente quiere colocar los 2 cables ventriculares, porque la función atrial no la vamos a considerar de acá en adelante. Y en un segundo tiempo se hace la ablación del nodo. Hay grupos que lo hacen de manera concomitante, hay grupos que prefieren hacerlo diferido para evitar cualquier tentativa complicación, que se haya un desplazamiento del electrodo, que se alteren los umbrales, ¿verdad?, por un tema de seguridad. La experticia de cada grupo dictamina cómo va a trabajar de esa manera, pero es una opción importante. Incluso hay un grupo ahora que está haciendo estimulación sin electrodos y posteriormente pues hace la ablación del nodo, que también va a ser más adelante una opción. Entonces, como conclusión de la estrategia de último recurso, que es la ablación del nodo AB, mejora calidad de vida,
mejora la falla, aunque sabemos que no va a tener una intervención a largo plazo en mortalidad. Se logró parcialmente demostrar en el estudio AFFIRM, ¿verdad?, que es no inferior a la estrategia del control de frecuencia y que incluso pues había una mejora de la calidad de vida del paciente, y considerar, eso sí, como indicación 1, que lo que se vaya a poner sea un dispositivo de estimulación fisiológica. Básicamente era eso.